tardes de nuevo. Comenzamos la mesa económica. Ya sabéis que esta jornada gira en torno a Europa y aquí nos vamos a plantear el futuro de Europa desde un punto de vista económico. Y yo lo que voy a hacer es moderar a estos cuatro señores que tengo a derecha e izquierda y que son cuatro magníficos ponentes que nada más que por esto ya merece la pena haber organizado esto con todo el trabajo que conlleva y no solo esto, sino haber tomado un pequeño pisco labi antes de venir y haber disfrutado de ellos, porque charlar, aprender, todo es uno, y cuando se juntan tipos como estos, pues es una maravilla. Yo voy a presentarlos levemente, muy rápidamente, no quiero aburriros, tengo aquí escrito cada uno los currículum de cada uno, lo podéis ver en la página web del Free Market Roadshow, por lo tanto, simplemente destacar un poco de cada uno, ¿no? Aquí a mi derecha tengo, bueno, esto es un gustazo, a mi amigo Joaquín Aurioles, compañero de la facultad, pero que no solamente es profesor en la facultad, sino que ha sido responsable de turismo en la Junta de Andalucía durante mucho tiempo, ha tenido varios premios, ha tenido el Premio de Andalucía de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma. Bueno, repito, no quiero aburriros con el currículum, pero es una persona suficientemente preparada para hablar sobre todo de Europa, tiene unas ideas muy buenas y sobre todo que va a confrontar con ellos la idea que queremos de Europa, si queremos más Europa, menos Europa, economía, solo economía, más política, etc. Tengo a John Muller, que es periodista, lo conocéis, él era director adjunto del Mundo, ahora colabora con El Mundo, después de haber pasado por El Español, también colabora con El Radio, yo lo oigo en las tertulias de radio, en las tertulias de Onda Cero, y bueno, es una persona entrañable. Yo aprendo no solamente oyéndolo, sino además leyéndolo en Twitter. Leyéndolo en Twitter. Muchas gracias. A ti, gracias. Y Juanma López, bueno, me pasa igual, porque aprendo con los tuyos. Me gustaría incluso resaltar un tuit que él tiene. Mucha gente critica el tuit por ser un espacio donde solo se puede expresar en 140 caracteres, ¿no? Y de forma despectiva dicen que solo hablan con un tuit. Yo considero muchas veces que es una maravilla en 140 caracteres conseguir dar una lección de economía, ¿no? Y eso es lo que Juanma ha conseguido. Si entráis en su perfil y os vais al tuit primero que tiene fijado, hay uno que dice: el mercado, señores, hay que aprender una cosa y mientras no aprendamos esto no aprenderemos economía. El mercado premia no el esfuerzo, sino el valor añadido que hagamos. ¿De acuerdo? Bueno, eso en sí mismo, después tiene un hilo que lo explica, eso en sí mismo es una clase de economía, ya eso solo, ¿no? Y es una maravilla que en 140 caracteres podamos disfrutar de ello, ¿no? Bueno, él ha estado en la Universidad de California en Berkeley, en la CEU San Pablo, en la Escuela de Negocios de la Complutense de Madrid, en la Universidad Pontificia de Salamanca y ahora mismo es el codirector del Máster de Data Science for Finance de CUNEF, ¿vale? Que por cierto está en plena actualidad y en pleno... Por eso, pero ahí está, ¿vale? Bueno, y por último ya conocéis a Federico Fernández, que viene del Austrian Economic Center y que nos ha ayudado a organizar en Málaga este evento. Él también participa en muchos blogs liberales, él es el fellow del Austrian Economic Center y tuve la suerte de conocerlo en Sevilla cuando yo participaba como ponente en un Free Market Show de Sevilla del año pasado y después hemos compartido la organización este año en Viena y hemos disfrutado en Viena de su compañía. Bueno, yo voy a leer 5 líneas a partir de la cual pues le voy a pedir a cada uno de los ponentes que en 10 minutos exponga lo que pensamos de Europa, de la economía con respecto a Europa, y rápidamente abramos el debate. Pido 10 minutos de reloj para que seamos capaces después de debatir y de que, si el público quiere, después participe. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué vamos a hacer con la Unión Europea? Que demográficamente está vieja, está casi estéril, está ahogada en un welfare, en un bienestar insostenible, que no influye en el mundo actualmente, cuya seguridad está garantizada por otros, que no tiene una identidad común,
que la economía está parada y sin innovación, fijaros, me estoy poniendo un poco, y que resiste por el puro consumo. Somos muy consumidores. Yo creo que esto resume un poco cuál es la Europa que tenemos ahora mismo, la encrucijada que tiene la economía europea, y qué pensáis vosotros y qué proponemos. Si te parece, Juanma, empezamos por ahí. La parte de demografía. Bueno, muchas gracias en primer lugar, José Manuel y al Hazlitt. Perdón. Gracias a José Manuel por su invitación, al equipo del Círculo Hazlitt y a todos ustedes. Os voy a tratar de tú, si no os importa. A todos vosotros por estar aquí presentes. Si esto realmente tuviese sentido, para mí lo tiene, pues a lo mejor España iba de una forma distinta a como va. Así que lo que está claro es que hay un grupo de irreductibles galos que seguimos pensando que las cosas se pueden hacer de forma distinta y que dentro de nuestras limitaciones, algunas mayores, otras menores, pues tratamos de cambiar, sobre todo de educar en ese sentido. El aspecto demográfico, desde mi punto de vista, es uno de los tres aspectos fundamentales por los que se va a definir la nueva Europa, o la evolución actual. Los tres aspectos que yo considero fundamentales son la demografía, en el que voy a tratar ahora con un poco más de detalle, el cambio tecnológico y la educación. Al final los tres están, junto con el mercado laboral, están todos unidos, evidentemente. El aspecto demográfico es absolutamente esencial. ¿De cuántos millones de jubilados hablamos ahora mismo a nivel mundial, no europeo ni español, a nivel mundial? Gente en edad de jubilación, ¿cuántos millones de personas creéis que hay en el mundo aproximadamente? Dame una cifra. ¿100 millones? ¿1000 millones? ¿En el mundo? Jubilados. Jubilados. Personas en edad de jubilación. Ya. Casi los 7.000 millones, efectivamente. Estamos en 600 millones, pero es que en 2050 estamos hablando de 2.100 millones aproximadamente de personas en edad de jubilarse, en edad de jubilación. Durante aproximadamente 8.000 generaciones, unos 60.000 años, desde los recolectores, cazadores-recolectores, hasta el siglo XIX, la primera mitad del siglo XIX, la esperanza de vida en el mundo se mantuvo constante en aproximadamente los 31 años. Desde entonces, en los últimos 150, 160 años, estamos avanzando en 2,5 meses, 2 meses y medio por cada año. Se aumenta la esperanza de vida en dos meses y medio por cada año. Es decir, que la explosión demográfica, no solamente por el hecho de tener más hijos, que evidentemente en Europa no ocurre, sino sobre todo por la mayor esperanza de vida, hace que la situación es primero muy beneficiosa para las personas, todos, yo el primero, damos gracias por no haber cumplido la esperanza de vida de hace 160 años, si no, no estaría aquí, evidentemente. Pero hay una cosa que no ha cambiado en todos estos años, en los últimos 150 años, y lo que no ha cambiado es la edad de jubilación. Desde que Bismarck la estableció en 65 años, da igual lo que haya pasado, seguimos en 65 años, bueno, desde 2011 en España, por cada año se aumenta un mes la edad de jubilación, estamos aproximadamente no llegamos todavía a los 66. Entonces, evidentemente, eso plantea una serie de desafíos absolutamente brutales. Las personas llegamos cada vez en mejor estado físico y psíquico a los 65, a los 70 años. Eso supone que desde el punto de vista del empleo se está perdiendo una capacidad que antes no se perdía porque la gente no vivía. Pero es que ahora mismo estamos superando en España, una persona que haya nacido en 2017, el año pasado, su esperanza de vida excede ya de los 100 años, de los 110 años. Las tablas actuariales, que son las que miden todo el tema de, lo habréis visto supongo con Che en los alumnos suyos en matemática financiera, son las que miden la capacidad para hacer los seguros de vida, básicamente. El máximo en una tabla actuarial son los 125 años. Normalmente están tabuladas hasta los 120 años. Ya se están empezando a modificar las tablas actuariales para recoger la posibilidad de vida por encima de los 140 años.
porque es una posibilidad. Diréis, bueno, es absolutamente imposible, nadie se plantea vivir 140 años. Bueno, nadie se lo plantea hoy, pero teniendo en cuenta que una persona que haya nacido hace un par de años tiene una esperanza de vida en España superior a los 105 años, pues entonces estamos empezando a pensar que va a haber picos, evidentemente, donde eso va a ocurrir. Y no me preocupa tanto cuánto vayamos a vivir, que cuanto más, evidentemente, mejor, sino cómo vamos a vivir. Eso es lo que nos debe preocupar. Y si eso lo combinamos con el cambio tecnológico, pues tenemos el cóctel que nos están constantemente, con el que nos están constantemente bombardeando desde los medios. Más robots, más personas, menos trabajo. Y es absolutamente absurdo pensar en esos términos. Entre otras cosas, un niño que está entrando ahora mismo en el colegio, 2 de cada 3 van a trabajar en trabajos que no existen ahora mismo. Un chaval que esté ahora mismo empezando con 5 o 6 años la educación básica, 2 de cada 3 de ellos van a trabajar en algo que no existe. Piloto de dron, pues nadie se lo plantea, pero es un trabajo que va a existir. YouTube, tenemos aquí uno, y evidentemente hace 5 años, o hace 10 años, nadie se podía plantear vivir de YouTube. Pero no solamente eso, sino todos los trabajos relacionados con la inteligencia artificial, todos los trabajos relacionados con las nuevas tecnologías y todo lo que eso acompaña en sectores tradicionales como el turismo, la hostelería, etcétera, etcétera. Entonces, esa combinación de más personas viviendo más tiempo en mejor estado de salud, con trabajos nuevos, supone que los sistemas de pensiones, por mucho que todos los partidos políticos digan que en España están garantizados, solamente hay que leer el Fondo Monetario Internacional, su informe del año 2017, para saber, bueno, solamente hay que hacer un poco las cifras, pero si uno no quiere hacer las cifras o no tiene capacidad para hacerlo, pues en vez de escuchar a los políticos, lo que tiene que hacer es escuchar a los expertos y darse cuenta que el sistema de pensiones actual no es viable. No es viable. Entonces tendremos que pensar cómo modificamos las características, no demográficas, sino sociales, de cara a dar acceso a quienes ahora mismo estamos excluyendo del mercado laboral, todos los mayores, que tienen necesariamente que trabajar, no ya por un tema de financiación del propio sistema contributivo de pensiones que tenemos ahora mismo, sino por un tema de ética personal. Una persona con 65 años, con 67, con 70 años, en una situación de buen estado de salud, no la puedes excluir del mercado laboral, cuando sabes que va a vivir perfectamente hasta los 90, 95 años. No tiene absolutamente ningún sentido. ¿Eso significa obligar? No, todo lo contrario. Eso lo que significa es dejar a cada uno que pueda decidir cuándo se retira, que es exactamente lo contrario de lo que está establecido ahora mismo. Lo que está establecido ahora mismo es que con 65, 67, 70, si estás en la universidad, te tienes que retirar sí o sí. Yo he tenido magníficos profesores en la universidad, supongo que vosotros también, que con 70 años se tenían que retirar y estaban perfectamente bien de la cabeza. Y estás perdiendo una cantidad de valor añadido social, de experiencia, de saber hacer las cosas, por el mero hecho de que ha cumplido 70 años y como esto para todos. Hay 2 hipótesis, veníamos hablando en el coche haciendo chascarrillos, pero hay 2 hipótesis en teoría económica que han destrozado el pensamiento económico. Una es el ceteris paribus, que es la peor de todas, ¿vale? Es lo que más daño ha hecho a la teoría económica. Y la segunda es el juego de suma cero, que no se entiende, porque cuando lo plantean von Neumann y Morgenstern en su teoría de juegos y comportamiento económico, en el año 44, pues lo plantean desde una perspectiva que no es la que se ha entendido. Hoy lo que se entiende es que lo que gana uno lo tiene que perder otro. No se entiende que pueda haber un sistema win-win donde ganan las dos partes, igual que hay sistemas lose-lose. En política es muy habitual el sistema lose-lose, pierden las dos partes. Solamente hay que ver dentro de un mes qué es lo que ocurre en el Parlamento, ¿vale? Y ya veremos si no es un pierde-pierde o es un gana-gana. Me temo lo peor. Y ahí no es un juego de suma cero. Ahí sí que no es un juego de suma cero, eso sí nos lo venderán como un juego de suma cero. Pues gana el PP no sé qué, o gana el Sánchez no sé qué y pierde no sé qué. No, es que no es eso. O sea, lo que hay que ver son las implicaciones, ¿vale? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta a efectos de la construcción de la nueva Europa. ¿Por qué lo ligo con el cambio tecnológico y lo ligo con la educación? Porque no podemos seguir enseñando en los colegios y en las facultades, yo soy profesor universitario también,
No podemos seguir enseñando con planes de estudios que eran válidos hace 20 años, ya no lo son. Ya no lo son. O sea, no tiene sentido que yo estoy en administración de empresas, no tiene sentido que sigamos explicando la contabilidad con el debe y el haber y haciéndolo a mano. No tiene sentido que sigamos explicando la estadística con unas tablas de distribución de probabilidad, con la T de student, la chi cuadrado, con la normal, y que un alumno, no digo ya que sepa utilizar R o Python al acabar sus estudios universitarios en administración de empresas, sino que no sepa utilizar un Excel a no ser que se haya formado por fuera. O por la labor de ciertos profesores abnegados que encima están puteados por el resto de sus compañeros porque dicen, joder, ¿y cómo les estás enseñando Excel? De coño, porque lo necesitan en el mercado laboral. Dice, joder, pero es que me vas a obligar a aprenderlo a mí. Claro. O sea, que es que el sistema universitario ya nos lo sabemos todos. Entonces, no podemos seguir enseñando lo mismo que estábamos enseñando hace 20 años y con las mismas técnicas que hace 20 años. Entre otras cosas, los MOOC nos comen la cartera y el mercado, como es normal. Yo decía hace 3 años, hace 4 años, decía que mi hija, que por entonces tenía, la pequeña, tenía 13 años, digo, mi hija no va a estudiar una carrera universitaria normal, decía yo. Entonces, hoy lo tengo más, tengo mis dudas, porque le quedan solamente 3 completos para llegar. Pero desde luego estoy convencido que en 5 años mucha gente va a optar por salirse del mercado universitario. Del mercado universitario, entended lo que digo, no estoy hablando de mercantilización de la universitaria, estoy hablando de un sistema donde hay competencia de universidades públicas y privadas y de sistemas de formación online absolutamente maravillosos, donde tenemos a nuestra disposición todo el conocimiento y toda la práctica de lo que queramos hacer a un clic, y da igual la hora a la que estemos. Da igual la hora a la que estemos. Entonces, ¿cómo es posible que una persona que está estudiando administración de empresas no sepa gestión de bases de datos? Cuando lo primero que va a hacer una empresa al llegar es que le van a pedir que haga una query en un sistema en un sistema que estará en la nube o que estará en los servidores de la empresa. ¿Y qué es eso del SQL? Algunos os estaréis alucinando diciendo ¿qué es el SQL? Bueno, pues esa es la gran tristeza, ¿vale? Entonces, la educación, la demografía y el mercado laboral van todo, es un único problema con distintas perspectivas. Y ahí es precisamente donde es necesaria la posibilidad de que todos los entes trabajen con mayor libertad. Que una facultad pueda decidir sus planes de estudios y que su único fracaso sea el mercado. O sea, Harvard o Stanford, nadie les está diciendo, oye, tienes que pasar por ANECA o por el I+D correspondiente, órgano administrativo que lleva 20 años sin haber dado una clase, y por supuesto sin haber trabajado en el mercado jamás, donde tienes que hacer esto, porque lo digo yo. Diga, a ver, es que el mercado me está pidiendo la cosa. ¡Ah, la mercantilización de la universidad! ¿Alguno de los presentes, estudiantes me refiero, tiene intención de trabajar en una empresa alguna vez? Estamos en una facultad de comercio, ¿no? ¿Alguno tiene interés o piensa trabajar en alguna empresa? 3, 4, 5, ya van más. ¿Los demás no? No, pues si uno pretende trabajar en una empresa, lo cual es hasta cierto punto, hasta sano, pues quizá la universidad deba proporcionar las herramientas para que la transición del mejor mundo de los mundos posibles, que es el de universitario, es el mejor de los mundos posibles, eso no hay absolutamente ninguna duda, y más en España y más en el sur de España. El mejor de los mundos posibles a la transición a adulto, donde uno ya llega al mercado laboral, pues que sea lo menos traumática posible, y lo menos traumática posible es que uno acaba la carrera y en el mes de septiembre, acabado en julio, y en el mes de septiembre se pone a trabajar después de haberse pegado el último verano maravilloso de su vida, el último, y empieza a trabajar diciendo, hazme un informe de esto. Pues le hago un informe. Y ya está, ya sé lo que tengo que hacer. No tengo que hacer un curso de formación en SQL por mi cuenta porque no me lo han enseñado en la vida. O tengo que aprender a utilizar Excel porque lo vi en una asignatura que además era no sé qué, y claro, pues luego en el día de examen, como no utilizábamos Excel porque no podíamos ir con ordenador, pues ¿para qué iba a estudiar Excel? Pues claro, la pregunta que siempre hacéis es, ¿si esto entra en el examen? Como es normal, yo hacía las mismas. Entonces no se trata tanto de qué es lo que entra en el examen como qué es lo que vamos a aprender para el mercado.
Y es muy triste, a mí no me parece en absoluto triste, pero en general a nuestra clase política, mal llamada clase política, pero todos entendéis a qué me refiero, pues habla de la mercantilización de la universidad. Si estáis en económicas y o comercio, es porque queréis trabajar en una empresa. Otros querrán opositar, otros querrán formarse como investigadores, y todo es estupendo, pero tendrá uno que tener los medios para que la transición sea la más fácil posible. Y esa es una de las cosas que Europa tiene que aprender, junto con, lo que he dicho antes, la adaptación del mercado laboral a los mayores y de los mayores al mercado laboral. Estamos hablando de que en aproximadamente en menos de 20 años, en 10 años aproximadamente, el 40% de la población española tendrá más de 65 años. Miráis a vuestro lado, miráis en lo otro, contáis, y cada 10, 4. Si no están jubilados, decidme cómo lo vais a pagar. Entonces, esos son los problemas a los que tenemos que enfrentarnos, junto, evidentemente, con la tecnificación social, si queremos realmente cambiar el modelo productivo, de lo que se lleva hablando desde antes de que nacieseis vosotros, el famoso cambio de modelo productivo. No queremos camareros, queremos técnicos. Fenomenal. ¿Y qué hacemos para eso? Seguir dando las clases como las dábamos hace 20 años. Y enseñando exactamente las mismas técnicas que enseñábamos hace 20 años. Y no hay evolución en contenidos prácticamente. Entonces, al final, ¿qué es lo que ocurre? Pues que lo que tienes es eso. Una inadaptación, una falta de adaptación del mercado laboral a la formación de los estudiantes. O viceversa, de la formación de los estudiantes al mercado laboral. Entonces, mientras que eso no, Europa, que es el faro, que interviene, machaca y deshace, pero que también guía. Mientras que Europa no deje libertad en esos sentidos y sea capaz de admitir que tenemos un problema real con la educación de los estudiantes, con la integración de los mayores y con el proceso tecnológico, pues tendremos problemas. Yo sigo pensando, a pesar de eso, que se solucionarán, pero siempre que dejemos que el individuo, que las instituciones, libremente puedan actuar y adaptarse. Si vamos a tener la guía, el control absoluto de las instituciones públicas, estatales, sobre nosotros, nos podemos olvidar, y ahí efectivamente es cuando entrarán los chinos definitivamente y nos vamos a enterar de lo que vale un peine, porque ellos no van a pagar nuestras pensiones. Obviamente no, pero es lo que hay. No sé si he estado... Muchas gracias. A vosotros. Bueno, te pido, gracias, Juanma. Me he pasado, ¿no? La parte que nos toca de ECE, yo estoy viendo ahí un querido compañero Curro, que estamos luchando con la ECE y con nuestros alumnos, y al final... Perdón, y al final los alumnos se maravillan de lo que son capaces de hacer cuando terminan el curso con la Excel. Y al principio estaban muy quejosos, como tú dices, ¿no? De que tenían que aprender, justo lo contrario, pero al final lo agradecen, si aprende lo agradecen. John, te toca. Gracias. Yo traje una presentación, no sé si la podemos poner. Aprovecho de dar las gracias al Círculo Hazlitt, al Austrian Economic Center y a la universidad y a todos vosotros por estar aquí pasando. Es verdad que hay aire acondicionado y eso es un atractivo indiscutible. Gracias. Yo lo que voy a hablar es sobre desglobalización y quiero más que nada dar darles un marco de análisis más que una teoría acabada. Así como Eric Hobsbawm, un historiador británico muy conocido, marxista, de izquierdas, ideólogo... ¿No he sido yo? He sido yo, sí. Che, cabello, me está... Es que estoy intentando que te salga aquí también. No te preocupes, tenemos tortícolis. Eric Hobsbawm hablaba del pequeño siglo XX, decía que el pequeño siglo XX era el que iba entre 1914, que estalló la Primera Guerra Mundial, y la caída del muro de Berlín. Bueno, yo suelo hablar del minúsculo siglo XXI por el periodo que va... Aquí lo tienes. Sí. Por el periodo que va... No, arriba. Sí, Arriba. Sí, ahí tengo... Y ahí. Vale, perfecto.
por el periodo que va entre la caída del muro de Berlín y esta semana de julio del año 2016 que he marcado ahí, que es la que va del lunes 11 al domingo 17 de julio. ¿Y por qué esta semana? Bueno, esto no es una idea mía, es una idea de un politólogo norteamericano que se llama Yasha Monk. Él sostiene que en esta semana pasaron un montón de cosas que cambiaron en el fondo nuestra historia. El día lunes dimitió David Cameron, que había convocado el famoso referéndum del Brexit, lo perdió, pensando que lo iba ganando, lo perdió, y el 11 de julio Theresa May se hizo cargo del gobierno británico con el cometido de sacar al Reino Unido de la Unión Europea. Fue el triunfo, todos sabemos, hemos estudiado que hubo una serie de intervenciones externas en la manipulación de la opinión pública británica. Nigel Farage mintió descaradamente y luego se desdijo, y la opinión pública británica se dejó llevar por un estado de ánimo específico. Aquí también tiene que ver mucho el recurso a la democracia directa de manera irresponsable y sin mayor diseño, lleva al Reino Unido a salir de la Unión Europea. Esa misma semana se produjo este atentado terrorista en Niza. Fue creo que la vez más visible, aparte del 11 de septiembre en Estados Unidos, en que se utilizó pues un medio de transporte que concebimos como un elemento pacífico para asesinar a un montón de personas. Más de 75 muertos y más de 100 heridos en aquel paseo marítimo de Niza, en la noche en que se estaban festejando otro de los aniversarios del 14 de julio en Francia. Esa misma semana, curiosamente, no sé, yo soy incapaz de pasar esto. ¿Qué es la parte de arriba? Ah, es la parte de arriba. Ahora vuelve, ahora ahí. Esa misma semana se produjo este golpe de Estado en Turquía, que parece que fue un autogolpe más que un auténtico golpe. Empezó como una operación para derrocar a Erdogan, pero todos sabíamos que Erdogan había estado intentando ganar una mayoría parlamentaria para cambiar la constitución y evolucionar la República Turca hacia un sistema superpresidencialista donde él pudiera tener el poder para hacer lo que quisiera. Y bueno, pues se produjo este golpe que falló y que le permitió a Erdogan utilizarlo como excusa para hacerse con todo el poder y poder. Y lo más importante, en ese momento muere un modelo de democracia que era viable y ejemplar para los países musulmanes. Eso es lo más importante que pasa este día con este golpe de Estado. No es que vaya a cambiar la constitución de Turquía por obra de Erdogan y que sea más o menos autoritaria respecto a lo que es ahora. Ese día muere un modelo democrático para los países islámicos. Yo creo que eso es lo más importante. Esa misma semana, además, lo importante aquí no es que Mariano Rajoy consiguiera formar gobierno, lo importante es la foto. Es el día en que este señor, que es un empresario fallido porque había quebrado 3 veces, pero que sobre todo es una estrella de televisión, un tipo que ha tenido mucho éxito en los realities, gana la candidatura presidencial por el Partido Republicano, derrotando a todos los políticos profesionales que se presentaron a las primarias de ese partido. Bueno, Yasha Monk sostiene que esta semana, con estos eventos que ocurrieron, estos acontecimientos que ocurrieron, que todos ocurren en esta semana, entre el 11 de julio y el 17 de julio, que es lo más impresionante, cómo se acumulan estas cosas, él sostiene que aquí murió la democracia liberal. A mí me parece una afirmación un poco tremendista, él ha escrito un libro sobre esto. Yo lo que creo que lo más importante que ocurre esta semana es que aparecen 4 acontecimientos históricos que le permiten a la gente darse cuenta que la globalización se ha frenado. Y que el mundo que conocíamos de la hiperglobalización, el mundo que avanzaba hacia la puesta en común de principios, de valores democráticos, el mundo que avanzaba hacia la idea de que el comercio nos hacía más prósperos, el mundo que avanzaba hacia la idea de que era bueno acoger a los inmigrantes y a los extranjeros, el mundo que avanzaba hacia la idea de que es bueno compartir, resulta que se ve totalmente contrariado y objetado por estos nuevos acontecimientos que empiezan a ocurrir. El cambio tecnológico. Bueno, la globalización. Todos más o menos tenéis una idea intuitiva de la globalización. No es necesario que os ponga esta definición, pero bueno, es básicamente este proceso por el cual las distintas sociedades nos hemos ido haciendo más interdependientes, fruto de los intercambios económicos, pero también fruto del surgimiento de una tecnología que nos permite intercambiar conocimientos. Yo hablo de que la globalización normalmente se ha beneficiado de estas 4 libertades. Los economistas suelen hablar de 3, yo suelo agregar la libertad de intercambio de información, que me parece crítica.
La primera es la libertad de comercio de bienes y servicios. Esa es una de las Estos son los 4 motores que han hecho que el mundo se globalice. El comercio, sin duda, la Organización Mundial de Comercio, los grandes tratados multilaterales, todo eso ha abierto desde los años 90 hasta esta parte una prosperidad que no habíamos visto nunca. Habíamos vivido otras olas de globalización en el siglo XIX, pero ninguna había tenido el impacto ni había conseguido lo que ha conseguido la que hemos vivido en estos años. La libertad de intercambiar información me parece crítica, porque es la libertad de acceder a la biblioteca de Alejandría, que es Internet, que es Google, en la cual podemos acudir a tener conocimientos, no solo para fabricar una bomba atómica, que podemos hacerlo si queremos, sino para también poder tratar una enfermedad, poder transmitir una nueva costumbre, poder transmitir principios desde la higiene hasta la filosofía, que permitan la prosperidad y el entretenimiento. La libertad de movimiento de capitales, que parece desdeñable y que muchos satanizan, pero que ha estado allí y que, entre otras cosas, estos flujos que hoy parecen tan normales, les quiero decir que no era tan fácil transferir dinero desde Buenos Aires a Moscú en 1980, por ejemplo, y la libertad de movimiento de personas, que nos parece con las low cost una cuestión absolutamente rutinaria que forma parte de nuestras vidas. Yo hablo de que de alguna manera, y esto no es una crítica, por favor, tomarlo como es, pues sois gente joven, no todos, pero algunos son más jóvenes que otros, de los que estáis presentes, pero yo siempre hablo de que esto es la generación del agua caliente, de que siempre salió caliente. Que el agua siempre salió caliente cuando abría el grifo, y una generación que no entiende que para que el agua salga caliente hay detrás un proceso oculto muy complejo, porque el agua no siempre salió caliente, a veces salió fría y no siempre salió agua. Y ese es el problema, que no asumimos que en realidad, como decían los antiguos, nos alzamos sobre hombros de gigantes. Todos los que vinieron antes que nosotros consiguieron que alguien inventara desde la tubería de plomo hasta el agua corriente. Estas 4 libertades están en retroceso. La libertad comercial, no tengo para qué decirles que ahora mismo el mundo está viviendo la negociación entre China y Estados Unidos con verdadera preocupación. ¿Por qué? Porque todos los indicadores señalan que el comercio, los volúmenes comerciales van a seguir cayendo, las cantidades comerciales van a caer, van a dejar de crecer al ritmo acelerado al que estaban creciendo. Ahora mismo no decrece, pero ya no crece con tanta alegría ni con tanto entusiasmo. Se están empezando a descubrir fenómenos nuevos relacionados con el comercio. Por ejemplo, Alemania acaba de descubrir que gran parte del lastre que está suponiendo su decrecimiento económico se debe a la enorme integración que había entre sus cadenas de valor y las cadenas de producción china. Hoy no sabemos cómo se integran las cadenas de valor, y no sabemos hasta qué punto esta botella de agua a lo mejor depende de la producción que se está realizando en un país que no tiene nada que ver con España. Quizás el plástico en el que está, o la tapa, o la etiqueta, o incluso el mismo contenido, pero hay una integración de valor que ya no corresponde a lo que se hacía antes localmente. Eso es fruto de la globalización. Hoy gran parte de los negocios además se basan en la rentabilidad de esas nuevas cadenas de valor que se construyen desde distintos sitios del mundo. Tú puedes conseguir los insumos para generar un producto distinto. Bueno, pues el comercio mundial está amenazado por las guerras comerciales de Donald Trump, por su visión imperial de un Estados Unidos que tiene que imponer un cierto vasallaje a los demás países del mundo, está amenazado, y eso está teniendo repercusiones. El comercio se está viendo amenazado. Hoy han salido las cifras de venta de los teléfonos móviles y veréis cómo hay marcas importantes que empiezan a tener retrocesos del orden del 10, del 20% en sus ventas. El valor global de las exportaciones, como señala este gráfico, se ha torcido al final. El crecimiento es espectacular desde 1800 de lo que son los intercambios de bienes, pero en los últimos años, después de la caída del 2008 con la crisis financiera, pues no hemos hecho más que llanear y que estar ahí haciendo de alguna manera, haciéndonos trampas un poco al solitario, creciendo los inconvenientes para el comercio, las estrategias pararancelarias, las guerras comerciales, etcétera. Hablaba yo de la libertad de intercambiar información. Los ciberataques son un buen síntoma del nivel de delincuencia que puede existir en esa vía pública que es el ciberespacio. Hablábamos con Fernando Díaz Villanueva de que Twitter era una calle y tú no siempre te detienes en la calle a hablar con todo el mundo que te interpela. Bueno, en el ciberespacio pasa un poco lo mismo, pero también hay asaltantes de caminos en el ciberespacio. Y estos son el volumen de los asaltos y atracos que se están produciendo en esta nueva Sierra Morena que es el ciberespacio. Y ahí tenemos cómo en
17, bueno, pues empiezan a crecer espectacularmente el número de incidentes. ¿Qué es lo que pasa con los ciberataques? Que generan desconfianza, generan miedo, generan pánico. Las personas empiezan a tomar precauciones, empiezan a compartir menos cosas porque se genera desconfianza social y eso se transmite también en el ciberespacio. Y luego ocurren cosas. Legítimamente bueno, esto es un ejemplo que no tenemos acceso habitualmente en Europa. Yo no me acuerdo dónde cogí esto, no sé si fue en Chile o fue en España, pero me saltó esta prevención, tiene que haber sido en España, del Chicago Tribune, y me sorprendió mucho. No es que yo lea todos los días el Chicago Tribune, ni que yo no me haya suscrito, es que esta advertencia del Chicago Tribune lo que nos dice es que no quieren cumplir con la ley europea de cookies. Y entonces esto significa que yo no puedo leer el Chicago Tribune por mucho que me ponga como me ponga. O sea, me ponga de cabeza, me ponga... A lo mejor si me voy a Santiago de Chile puedo leerlo, porque en Chile no se aplican las leyes europeas de control de las cookies y de los datos y de la gestión de los datos personales. Pero en España no puedo leer el Chicago Tribune. O sea, y este es un elemento que va a continuar entorpeciendo de manera creciente la libertad de intercambiar información y de acceder a esa biblioteca de Alejandría de la que yo hablaba. Y luego hay un tercer factor que está incidiendo sobre esta libertad de intercambiar información, que es el legítimo derecho, el legítimo deseo de las empresas periodísticas por cobrar por el contenido. Y entonces, ya cuando no te salta la barrera que te dice que no aceptan la legislación europea, pues te salta esta que te dice que tienes que pagar para suscribirte o para acceder al contenido de una determinada web, en este caso del New York Times. Esto que es legítimo, también lo que quiero que vean es, vamos a llegar a un tiempo nuevo en el que las cosas van a volver a ser como eran antes, en que uno tenía que llamar a Londres para que el corresponsal de Londres le leyera los titulares de los periódicos británicos de la mañana, porque él sí podía ir al kiosco a comprárselos. Bueno, pues ahora será solo los que estén suscritos y se puedan gastar un dineral en suscripciones podrán realmente tener acceso al New Yorker, al New York Times, a todos los diarios de una determinada... Nadie va a poder suscribirse a todos los medios del mundo, eso va a ser imposible, será necesario que haya digest y afortunadamente creo que los medios de comunicación volverán a recuperar ese oficio tan castigado de ser corresponsal. Los flujos de capital, hablábamos de la libertad de movimiento de capitales. Bueno, aquí tienen un gráfico donde se ve cómo los movimientos de capitales han evolucionado, pero lo importante es que en el 2008, cuando se produce la crisis financiera, empieza toda una tendencia intervencionista en los mercados, porque se acusa la desregulación de ser la culpable de lo que ha pasado y viene la reacción contraria del movimiento pendular. Y pasan varias cosas. Los flujos monetarios están constreñidos, primero porque hubo un cierto nacionalismo o proteccionismo financiero. O sea, las naciones reaccionaron mal a esta crisis y automáticamente empezaron a protegerse. De hecho, los bancos alemanes dejaron de prestar a las cajas españolas porque vieron que el riesgo estaba ahí y la quiebra era inminente. Pero lo mismo pasó entre el Reino Unido, pasó en Francia, pasó en Italia. Los países se volvieron proteccionistas respecto de sus flujos financieros, y los bancos en concreto. Pero luego los bancos centrales dictaron normas macroprudenciales. Normas macroprudenciales que a su vez significan crear más obstáculos para transferir dinero, para prestar dinero a través de las fronteras. Pero luego aparecieron los ministros de Hacienda y empezaron a perseguir los paraísos fiscales. Y empezaron a perseguir a aquellos que tenían bienes en países fuera de su circunscripción económica, de sus límites económicos. Bueno, no ha sido más que ponerle palos en las ruedas a las transferencias económicas, a las transferencias monetarias, y eso evidentemente que ha terminado impactando la libertad de movimiento de capitales en el mundo. Unos porque lo han satanizado y dicen que el que mueve dinero tiene un paraíso fiscal, y yo sinceramente entiendo que la empresa del ministro Soria tuviera una cuenta en Panamá, porque en los años 80 el que no tenía una cuenta en Panamá o en Suiza no tenía cómo mover el dinero en el mundo. Porque no era fácil, lo que decía antes, transferir $100 desde Buenos Aires a Moscú en aquella época. Existía, entre otras cosas, el muro de Berlín. Y por último, la libertad de movimiento de personas. Y aquí hay dos dimensiones que hay que analizar. Uno es el turismo. Bueno, es un movimiento puntual, además una actividad económica, es un sector en crecimiento. Esta es la prueba de que cada vez hay más turismo. Los chinos se están incorporando masivamente al turismo internacional. Es un sector que va a ser un driver importante de la economía mundial.
Pero el turismo no tiene los efectos económicos, tiene un efecto económico directo, efectivamente, nos hemos tomado unas cañas, etcétera. Hemos consumido una cama de hotel y un avión, y a lo mejor alquilado un coche o un tour. Pero no tiene el mismo efecto que tiene la inmigración. Porque la inmigración permite un intercambio muchísimo más rico y muchísimo más intenso, que tiene un efecto económico de largo plazo, que es la innovación. O sea, si Steve Jobs no es un fugitivo sirio que acaba en California, nunca hubiéramos tenido Apple. O sea, a lo mejor habríamos tenido pears. Exacto, pero no manzanas. Hubiéramos tenido limones, y a quien Dios le da limones, pues que haga limonada. Aquí está el gráfico de la inmigración. Esto es lo que tiene que ver con la inmigración. La inmigración sigue presionando sobre las fronteras, pero qué duda cabe que la inmigración se ha convertido en un enorme problema para nuestras sociedades. Entre otras, es el combustible perfecto de los populismos en el norte de Europa. Y bueno, simplemente este gráfico lo tengo aquí, no sé por qué se me ha colado, es para que no parezca tan terrible toda la descripción que he hecho. Y efectivamente, estos 4 libertades que ahora están en retroceso han permitido esto. Que por primera vez en la historia la humanidad, la pobreza extrema haya caído por debajo de los 2 dígitos. Y eso es un logro que no terminamos de valorar correctamente, no terminamos de felicitarnos de lo que se ha conseguido con esas 4 libertades y con el proceso de globalización que hemos tenido. Y aquí más o menos se ven, este gráfico muestra la primera globalización, que es aquella de la que hablábamos del siglo XIX, la desglobalización que le siguió después, sobre todo en torno a la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión del 29, la reglobalización posterior y la hiperglobalización. Hay algunos aspectos que se podrían señalar respecto de esto, por ejemplo, cuánto tardó realmente la desglobalización del 29 en impactar al mercado, a los flujos comerciales. En la del 2008, la desglobalización que estamos viviendo ahora fue mucho más rápida a la hora de impactar en los flujos comerciales. Hay otro paralelismo que se puede trazar que es interesante, y es que la desglobalización del 29 termina desembocando en los regímenes autoritarios europeos. Los teóricos sostienen, los estudiosos sostienen que la desglobalización que hemos empezado a vivir desde el 2008, en cambio, más que ser vehículo de regímenes autoritarios o ideologías autoritarias, ha recibido el impacto a través de los sistemas democráticos que han generado olas populistas. Pero ha sido la democracia la que ha asumido el impacto y no los regímenes autoritarios. Bueno, están todavía los profesores de historia y de economía estudiando este asunto y sacando conclusiones sobre qué pasa con la globalización. Yo simplemente quería transmitirles, esto no es una tesis, es simplemente un marco de análisis. Y en ese marco de análisis quería detenerme en este asunto. Esta fotografía para mí resume muy bien lo que ha sido la globalización. Aquí, los que no puedan ver bien desde atrás, adelante hay una favela en Brasil, es una de las favelas más famosas. Hay una favela y detrás están los edificios de las clases pudientes en Brasil. Esto no solo pasa en Brasil, que es un país que puede ser considerado el tercer mundo, también pasa pues, en un sitio como Detroit, por ejemplo. Entonces aquí tenemos una casa que se está viniendo a menos, de una persona que probablemente ha perdido su trabajo hace varias generaciones, y detrás se ve el centro financiero de la ciudad con sus edificios con exceso de cristales y ascensores, etc. Bueno, hablábamos del tercer mundo. Cuando se acuñó este concepto, que lo acuñó un economista llamado Alfredo Sauvy en el año 52, la idea era un análisis marxista básico. O sea, los países del primer mundo concentran la tecnología, el conocimiento y las capacidades y los capitales para explotar las materias primas de los del tercer mundo y a partir de ahí mantener un esquema de riqueza. Bueno, yo lo que digo es que frente a ese esquema básico marxista que definía Sauvy en los 50, la globalización lo que hizo fue romper completamente con eso y barajar las cartas de una manera distinta. Y por eso hoy tenemos Manhattans en Madrid, en Brasil, en Santiago de Chile, en Buenos Aires. Todos podemos viajar a una ciudad del mundo donde vamos a reconocer un Manhattan. En el Madrid es Asca. No sé qué será en Málaga, pero seguro que hay un Manhattan en Málaga. En Madrid es Asca, en Chile hay uno que se llama Sanhattan. Imagínense cómo llega el asunto. Pero en todas esas ciudades también hay una favela brasileña. O sea, en Madrid, ¿dónde vendemos droga? ¿Dónde se vende tanta droga? Pan Bendito,
por ejemplo, se vende droga, en la Cañada Real. Aquí me imagino que también habrá una favela brasileña. O sea, hoy el mundo se ha barajado de una manera distinta gracias a la globalización y esto ha permitido que los países todos tengan la colección, el juego completo de la sociedad. Tenemos Manhattan y tenemos la favela brasileña. ¿Cómo se gobierna esto? Pues difícilmente. Y básicamente es lo que ha provocado que estos señores estén a la orden del día. O sea, los gobernantes populistas, los gobernantes iliberales, los que proponen la democracia iliberal como solución. ¿Por qué? Porque tú, de alguna manera, tienes que responder a esta gran margen de tensiones sociales que despiertan la existencia de ese Manhattan con esa favela brasileña. Una de las consecuencias de todo esto es el retorno del Estado-Nación. Y esto es uno de los aspectos, o sea, estos señores populistas, la propuesta que hacen es, de alguna manera, el retorno del Estado. Esta señora me lo puso a huevo cuando dijo esta frase. Si crees que eres un ciudadano del mundo, en realidad eres un ciudadano de ningún sitio. Y esta es una traslación correcta de esta interpretación política de la globalización. O sea, si eres ciudadano del mundo, eres ciudadano de ninguna parte, porque el único que te puede dar respuestas concretas es el Estado-Nación. Y volvemos al Estado-Nación de los modelos westfalianos. Hablamos del Estado con los bordes bien definidos, no con bordes difusos donde pueda surgir el narcotráfico u otros fenómenos, incluso fenómenos positivos como el comercio internacional a través de la compra a través de AliExpress. Hablamos de un Estado que tiene los bordes bien definidos, con lo cual tiene sus guardias fronterizos y sus aduanas bien definidas. El rey de este modelo de Estado es Vladimir Putin. De hecho, Putin todavía sigue creyendo que se puede comer un territorio de un país vecino y no pagar las consecuencias por ello. Lo acaba de hacer con Crimea. Este retorno del Estado va a tener consecuencias porque no solo retorna al Estado para esto, para la política internacional, sino que también retorna para controlar a los ciudadanos. No, termino con esto. Y esta es la última diapositiva y acabo. Este señor lo que está diciendo aquí es que cuando el Partido Comunista Chino celebre su centenario en el año 2021, China será una sociedad modestamente acomodada y cuando la República tenga 100 años, en 2049 seremos un país próspero, fuerte, democrático, civilizado y armonioso. Este es el mayor de los sueños de la nación china. ¿Qué quiere decir cuando dice democrático? Él no está hablando de democracia ni directa ni representativa. Él está hablando de una combinación de tecnología, big data e instituciones autoritarias capaces de saber mejor que nosotros mismos lo que queremos. Eso ya lo permite el big data. Y China está avanzando hacia allá. El problema que tiene este señor es que este año se cumplen 30 años de la primavera de Tiananmen y entonces un tipo con una bolsa de supermercado se paró delante de un tanque. Y todo el mundo se quedó boquiabierta mirando a ese tipo. No sabemos qué pasó con él, no sabemos cómo se llama, quién era. Pero ese aniversario este año va a tensionar al régimen chino. Por eso China lleva organizando jornadas democráticas, entre comillas, a las que se suma mucha gente, que yo no entiendo qué democracia van a festejar a China, donde lo que gobierna es un partido comunista, el partido único, donde los privilegios los tienen unos pocos que pertenecen a ese partido, y donde el señor presidente ha dicho que va a gobernar ad eternum. Nos molesta que lo diga Maduro, pero no nos molesta que lo diga él. Además, nos encanta hacer negocios con él. Nos ha seducido. Byung-Chul Han, que es coreano y que es un filósofo alemán, aunque tiene un nombre coreano, dice, protégeme de lo que me gusta. Este es el palacio, el reino del capitalismo iliberal. Muchísimas gracias. Muchas gracias, John. Me dicen del público, tengo retroalimentación con esto ya del WhatsApp, que estoy siendo muy liberal con los tiempos. Uy, perdón. No, es que efectivamente. Pero tiene el teléfono ahí. Es que no sirvo para esto. Joaquín, por favor. Voy a intentar ser un poco disciplinado. Sí, bueno, yo soy profesor de fundamentos del análisis económico jubilado. Y esto casi me plantea una cuestión de casi de pedir perdón, pero
en fin, es lo que soy. Y entonces en esta reunión, en este debate que tenemos planteado, pues yo había pensado en plantear una serie de reflexiones, pasear por encima de una serie de ideas que, según mi opinión, hay una selección ahí, evidentemente, de lo que considero más importante, según mi opinión, resume las principales amenazas o retos que están planteados en este momento en la Unión Europea, en la Europa unida, ¿no? He pensado que hay algunos que son de naturaleza estrictamente económica, que son los que voy a pasar por encima rápidamente en primer lugar, y otros de naturaleza financiera o monetaria, que veré posteriormente. Y luego, pues, intento llegar a una solución, en fin, una conclusión un poco comprometida desde un punto de vista personal. En lo que se refiere digamos, a amenazas, ¿puedo pasar yo? ¿O tú? Esto de aquí, hacia arriba, ¿no? Hacia abajo. Esa no es. Esto. A retos o amenazas de naturaleza estrictamente económica. Yo pienso que hay en este momento planteadas 3 tipos de amenazas sobre Europa, que son la primera se llama Trump, la segunda se llama Putin, y la tercera, pues no sé cómo llamarla, quizás de acoplamiento, pero por resumir y no seguir ampliando la nómina de dirigentes actuales de la Unión Europea que podrían seguramente estar ahí, ¿no? La primera, que es una amenaza a Trump, que cito ahí como nueva estrategia comercial europea, pues deviene efectivamente de lo que todos conocemos, de la iniciativa proteccionista de Trump, de alterar un poco los términos del comercio internacional a nivel mundial, ¿no? Como consecuencia de esto se plantea pues toda una guerra comercial, que además es una guerra mundial, que obliga a dar respuestas. Y Europa tradicionalmente ha sido tibia en estas cosas y me parece que la primera amenaza que se cierne sobre la Unión Europea es precisamente esta, ¿no? la de cómo adaptar la estrategia comercial europea pues para dar respuesta a la iniciativa de Trump, que básicamente lo que viene a decir es que el modelo de comercio internacional que funciona en el mundo debe adaptarse de tal forma al reconocimiento del peso que tiene el mercado norteamericano en todo el mundo y del peso que tienen las empresas norteamericanas en el comercio mundial. Y por lo tanto está perfectamente justificado que saquen ventajas. Si las empresas norteamericanas sacan ventajas de estas situaciones, es probable, yo diría que es evidente, que el resto de las empresas de otros países, incluidas las europeas, pues probablemente saquen perjuicios. Así que es absolutamente razonable que Europa se plantee modificar sustancialmente su estrategia comercial. Yo diría que yendo algo más que a las medidas de represalias, a represalias de tipo arancelario. Probablemente Europa tendrá que plantearse en este momento, pues, e incluso revisar en profundidad toda su estrategia de pactos estratégicos a nivel internacional. Me refiero a las alianzas políticas, ¿verdad? Bien, alguien podría decir, pero bueno, esto que plantea Trump, pues igual es una cosa efímera, porque igual Trump desaparece con las próximas elecciones y por lo tanto todo esto que está planteado en este momento pues vuelve a su estado natural como era anteriormente. Bueno, esto es posible, no deja de ser una conjetura, pero es que sus efectos son tan evidentes que la semilla que plantea este señor ha germinado en otros sitios. Y ahí tenemos una guerra comercial en todo el mundo se toman represalias y Europa yo creo que tiene que dar este paso, yo diría que en un sentido avanzado, incluyendo a lo mejor consideraciones como la que señalaba Macron hace poco, de establecer por fin la preferencia europea, sobre todo en materia de contratos públicos y de sectores estratégicos, es decir, darle preferencia a las empresas europeas para que sean quienes ocupen los espacios que existen dentro de la Unión en este tipo de cuestiones, que puede ser un planteamiento muy intervencionista, pero es que lo hacen en otros sitios, y por lo tanto, aunque la presencia de Trump y de este problema pueda ser efímero, es evidente que sus consecuencias, ya hay proteccionismos en otras partes del mundo, todos sabéis que Reino Unido e Italia han planteado que están dispuestos a promover iniciativas similares a la de Trump en sus respectivos territorios, es decir, lo que plantea Trump ha germinado y por lo tanto ha generado efectos en otro sitio. Segunda, porque si no, no me voy a ajustar al tiempo que me has dado, segundo reto, segunda amenaza, que también es una amenaza Trump, armonización fiscal. Este es un tema muy complicado.
no vamos a resolverlo en muchos años y mucho menos aquí esta tarde. Pero hay un tema en el que sí me parece que es importante que Europa dé un paso definitivo de una vez, que es el impuesto de sociedades. Siempre ha sido un problema, pero ahora lo es más. Las empresas generan beneficios en todo el territorio europeo y pagan impuestos allí donde la tarifa del impuesto es más baja. Y esto es un problema de competencia desleal, de alteraciones de competitividad, es un problema con muchas vertientes, incluida un problema para la empresa. Los que tengáis contactos con algunas empresas que operan en varios países de carácter multinacional, pues sabrá perfectamente, se identificará perfectamente con que en estos meses, es decir, en el momento en que estamos, pues hasta que finalice junio, en todas las empresas que en Europa operan en diferentes países, en este momento están sobre todo, yo diría que en el Departamento de Administración y Fiscal y Contabilidad, seguramente más implicado que en ninguna otra cosa en determinar cuál es la base imponible que van a declarar en cada país. Esto es un problema. Esto es un problema porque dependiendo de cómo se valoren, pues los flujos de suministros desde una empresa a sus filiales o entre filiales, es decir, si se valoran a precio de coste, pues van a generar el beneficio en el país de la filial. Si se valoran al precio al que venden al mercado, pues lo van a generar en el país donde está situado quien expende el bien, se llaman precios de transferencia. Pues esto determinará dónde está el beneficio y dónde se pagan por consiguiente el consiguiente impuesto, ¿verdad? Bueno, este es un problema que en este caso pues plantea un problema de competencia fiscal en todo el mundo y yo diría que insoportable y difícilmente justificable dentro de Europa. Sabemos que también Italia y Reino Unido han planteado su interés por seguir a Trump en su agresiva política fiscal para reducir la fiscalidad de las empresas. Creo que hay algún país que ya lo ha hecho, me suena a Bulgaria, me suena a Hungría, que ya han planteado deducciones importantes, no hablemos de Irlanda, que todo el mundo lo conoce. Tenemos un escenario fiscal tan conflictivo y tan, digamos, tan agresivo, que evidentemente Europa tiene que hacer algo en este terreno. Lo intenta hacer. En 2013 puso en marcha una iniciativa importante, que es la definición de algo que está resultando extraordinariamente complejo, que es la definición de una base imponible, común y consolidada del impuesto sobre los beneficios de las corporaciones, ¿no? Común, que quiere decir que en todos los sitios se defina la base imponible del impuesto de la misma manera, es decir, qué gastos son deducibles y qué gastos no son deducibles, y que en todas partes sean las mismas. Y cómo se valoran los precios de transferencia, es decir, lo que decía anteriormente, cómo una empresa manda a sus filiales, a qué precio, pues el valor de los suministros que les envía, porque eso determina la base imponible y lo que se va a pagar de impuesto en cada lado. Bueno, luego vendría otro problema, que una vez que tengamos bien definidas todas las bases imponibles, hay que consolidarlas, hay que agruparlas. De eso ni hablamos, porque los problemas para superar, el primero de lo que he planteado es insuperable, está siendo extraordinariamente complicado, pero tenemos que resolverlo. Voy un poquito más rápido. Bueno, economía digital y ciberseguridad. Müller ha planteado el tema ya, por lo tanto aprovecho de lo que ha dicho él. Es evidente que tenemos un problema de naturaleza fundamentalmente política, afecta a la seguridad política, a la democracia, a las libertades individuales, a la privacidad, el derecho a la intimidad, todo este tipo de cosas. Pero claro, en la medida en que estamos impulsando una economía digital, las amenazas de seguridad tienen que ver con el mercado de la información, con el Big Data que anteriormente se ha señalado, tiene que ver con la digitalización de los procesos económicos y por lo tanto tenemos ahí una amenaza que desde luego Europa tiene que plantearse resolver. Esta es una amenaza Putin por razones que todos imagináis, porque esto en buena medida se produce y viene de más allá de los Urales. La cuarta, voy un poquito más rápido, esta también es Trump, es un cambio climático. Por razones objetivas es lógico que esté aquí como una amenaza o como un reto que tiene Europa que resolver de manera inmediata, aunque realmente si está aquí, ha habido un proceso de selección, es porque me resulta especialmente atractivo la forma en que jóvenes europeos están demandando una estrategia concreta de transición ecológica. Creo que Europa tiene un problema, va a tener problemas derivados de estas demandas juveniles inicialmente, pero yo creo que a medio plazo va a suponer una ventaja. Creo que Europa razonablemente puede estar a la cabeza de este movimiento y si estás en la cabeza es probable que a la larga consigas incluso algunas ventajas económicas. Por último, tengo otros acoplamientos.
Aquí tenemos problemas de coordinación entre estas personas que decía anteriormente, que son líderes con actitudes a veces no fácilmente clasificables, donde es difícil coordinarse, alcanzar posiciones comunes para enfrentarse a determinados problemas, no solo internos, también a nivel global. Si hacemos, como señalaba también Müller, pues referencia a los conflictos que existen con los países de la Europa del Este con Rusia, pues para alcanzar alguna posición de liderazgo, tanto política como económica en algunos mercados, pues es posible que aquí tengamos también una amenaza tipo Putin, y no solamente de acoplamiento. Bien, pasamos aquí. Mi segundo bloque de amenazas o de retos son de naturaleza financiera y monetaria. Aquí estoy hablando del euro. Esto, como sabemos, pues nace en el año 99, elegimos un camino más o menos complicado, pero donde finalmente hemos tenido que deambular por territorios que eran, en algún caso, absolutamente imprevistos, como por ejemplo la virulencia y la rapidez con que se han producido los efectos de contagio, cuando en un punto de la Unión Monetaria se produce una perturbación y terminaba afectando de una manera completa e inmediata, pues al conjunto de la Unión o al menos a otros espacios. Esto era absolutamente imprevisible. Otros sí eran previsibles, como por ejemplo que la imprudencia de algunos gobiernos pues llevaran a pensar que los pactos que se suscribían, como el de estabilidad y crecimiento, antes de la crisis de 2008, pues se violara por parte de algunos países, ¿no? En concreto, si no recuerdo mal, lo violaron de manera casi inmediata Francia, Alemania, Portugal y Grecia, y solo fueron sancionados Portugal y Grecia. Francia y Alemania no lo fueron por razones que nadie entenderá seguramente nunca. Pero lo cierto es que esto es algo que se puso en marcha en esa época, y en esa época, pues, lo que sabíamos acerca de cómo habría que construir una unión monetaria, pues venía de un señor que se llamaba Mandel, que le dieron un premio Nobel hace mucho tiempo, por desarrollar una teoría que se llama la teoría de las áreas monetarias óptimas. Hizo el primer planteamiento de esta teoría en el año 61, en un artículo de 8 páginas, publicado en American Economic Review, y sentó la base pues, de una parcela del conocimiento económico, la de las uniones monetarias. Decía, si queremos que un conjunto de países formen una unión monetaria sin demasiados problemas, lo fundamental es que los países se parezcan mucho, que sean lo suficientemente parecidos como para que si se produce una perturbación de origen exterior no tenga efectos asimétricos, no afectes a uno de una manera y a otros países de otra manera. Y para que esto no ocurra, para que una perturbación no genere efectos asimétricos, se tienen que dar dos condiciones. Tiene que haber perfecta movilidad de factores, cosas que en Europa no existe. Hay muchas restricciones culturales, del tipo que sean, para la movilidad de los factores, y que los salarios sean flexibles, cosa que tampoco en el caso de Europa es especialmente significativo. Bueno, esto era un poco el origen, ¿no?, de la teoría. Hubo muchas aportaciones posteriormente, fue una teoría muy rica, con muchas aportaciones muy interesantes, básicamente porque Europa ya estaba planteando la creación de una zona monetaria aquí, por lo tanto fue de interés de muchos académicos pues, a realizar sus aportaciones, se enriqueció el tema. Yo diría que la idea básica era esa, hay que parecerse lo suficiente como para que estas perturbaciones no generen efectos asimétricos. Y resumiría todo lo que se ha dicho pues con lo anterior, para que no haya efectos asimétricos, pues sería necesario que los países se parecieran por dos razones. La primera, para que pudiéramos tener unas estrategias de política económica que fueran compartidas. Si en un determinado momento a un conjunto de países les conviene una estrategia de política económica que va en una dirección y a otro conjunto de países una estrategia de política económica que va en otra dirección, pues tendremos un conflicto. Para evitar esto, pues países que se parezcan. Y el otro grupo de aportaciones pues estarían más relacionados con el tipo de cambio. Más o menos lo resumiría de la siguiente manera. Si tenemos una moneda única, por lo tanto un tipo de cambio común, porque no hay más que una moneda, para unos países el tipo de cambio de esa moneda será muy alto. Esa moneda será más cara de lo que sería la moneda de su país si siguiera existiendo. Y en otros países esa moneda será muy barata, más barata de la que sería el precio de la moneda de su país si siguiera existiendo. Esto significa que para unos países una moneda común significa que va a ser un factor de generación de déficits o superávits estructurales por cuenta corriente. En los países donde la moneda nacional, si existiera, fuese más barata,
pues la moneda común es cara. En esos países tiende a generar déficit por cuenta corriente estructurales y a generar países endeudados. En los otros al revés. Donde la moneda pues fuese nacional, tuviese una valoración más elevada, la tendencia sería generar superávits estructurales por cuenta corriente. Esto termina generando una división tremenda en la Unión Europea que constituye, pues yo diría que un aspecto fundamental de la crisis que vino posteriormente. Ahí tenemos el grupo de los países del norte, con superávits estructurales generados por un tipo de cambio común que no reconoce las circunstancias particulares de la economía de cada uno de los países, que son los del norte, y abajo tenemos los deficitarios, que son los del sur. Fijaos, la moneda común está alimentando un proceso que es justo lo que los teóricos de las áreas monetarias óptimas decían que era lo peor que le podía ocurrir a una área monetaria óptima, y es que las diferencias entre los países que lo integran tendiesen a aumentar. Eso está generando diferencias. ¿Vale? Bueno, pues en este proceso nos encontrábamos cuando llegó la tormenta perfecta, en 2008. Vino una tormenta, que fue la crisis de 2008, que hizo eso, efectos asimétricos por todas partes. Por una parte, los países del sur, los BRICS, que estaban muy jodidos, y por otro los del norte, que, hombre, sufrieron las consecuencias, pero no tanto. Y en algún caso incluso con cierto beneficio, en la medida en que se benefician de las transferencias de ahorros de unos sitios a otros, ¿no? El patrimonio financiero de algunos países del norte ha sido notablemente más elevado que en ningún otro momento de su historia. Bien, mientras tanto, bueno, y en este momento, claro, pues se plantea el problema que decía anteriormente. Tenemos países que demandan políticas económicas suaves, es decir, en particular, políticas monetarias cargadas de incentivos para suavizar los efectos de la crisis, y otros, básicamente los países del norte, donde las demandas de austeridad se interpretan y se apoyan en la demanda de que son los gobiernos irresponsables de los países del sur los que tienen que asumir las consecuencias de sus decisiones erróneas en el pasado, y por lo tanto que se jodan. No hay una política económica común y es el momento de la mayor crisis de solidaridad que se ha planteado en Europa, que era otro de los requisitos fundamentales para que la Unión hubiera podido funcionar razonablemente. En el resto del mundo, ¿qué pasa? Se imponen las políticas keynesianas. Desde Estados Unidos a Japón, pasando por el Reino Unido, se imponen las políticas keynesianas, que tienen un fundamento muy sencillo. La creación de dinero a largo plazo termina generando inflación, dicen los keynesianos. Pero si entre que se inyecta dinero en la economía y se perciben los primeros síntomas de inflación pasa algún tiempo, esos efectos se traducirán en crecimiento real y creación de empleo. Y ocurrió algo que nos dejó sorprendido a todos, y es que empezó a inyectarse dinero en todo el mundo de una manera brutal y la inflación no aparecía por ningún lado. Así que los efectos de ese proceso de inyección de dinero brutal en todo el mundo, los efectos fueron a parar, bueno, iba a decir íntegramente, al crecimiento real y la creación de empleo. No porque en esas tuberías había un montón de goteras que podríamos explicar, pero en fin, nos llevaría a detenernos un poco más. Habría tantas goteras que seguramente lo que finalmente se traslada a la economía real es mucho menor de lo que pensaban los propios keynesianos, en fin, los que impulsaban este tipo de políticas. Pero en ese momento, en Europa, estábamos verdaderamente fastidiados. En el resto del mundo empezaban a notarse pues, síntomas de recuperación y aquí nos habíamos convertido en el principal foco de tensión financiera a nivel mundial. Es decir, somos los más inestables y los que generábamos más inestabilidad en todo el mundo. Y además teníamos esta realidad. Los tipos de interés que tenemos ahí reflejados, fijaos la diversidad de tipos de interés antes del euro, al principio del 99. Los diversos que eran. Y fijaos cómo eran después de la caída de Lehman Brothers. Eran exactamente igual. Es decir, los tipos de interés y el efecto de esas políticas monetarias que insistían en ignorar pues los efectos que sobre la economía real podrían tener los estímulos monetarios, pues terminaron por generar una situación parecida a la anterior. Terminaron por generar desigualdad, el principal problema para avanzar en la construcción de una zona monetaria óptima, que ya nunca lo ha sido Europa, pero es que además la jodíamos cada vez más, cada vez la poníamos peor. Bien, aquí llega Draghi,
que sustituye a Trichet. Para mí un presidente del Banco Central muy nefasto. Pero llega Draghi en 2011, en verano de 2012, es cuando plantea aquello de que haré lo que sea necesario para salvar al euro. Draghi lo que viene a decir es una cosa muy sencilla, que todo el mundo sabe, y es que los tipos de interés no se deciden en los mercados, ni lo deciden los bancos privados, la banca comercial. Los tipos de interés lo deciden los bancos centrales. Y él era el presidente del Banco Central. Eso que tenemos ahí era insostenible en un Banco Central razonablemente poderoso. Y teóricamente el Banco Central Europeo era poderoso. Así que decidió simplemente anunciarlo, y con el simple anuncio la prima de riesgo que hacía insostenible las economías de toda la ribera mediterránea, la prima de riesgo empezó a caer en picado y se arreglaron los problemas. Solo con decirlo. Luego vinieron sus programas más agresivos. El programa más agresivo fue el de... esto es por aquí. El problema más agresivo fue lo que ahí llamo como efecto narcótico de los estímulos monetarios. Vino después con la compra de deuda pública corporativa. Creo que fueron 2,6 billones de euros los que se inyectaron en la economía europea. Me estoy entreteniendo mucho, ¿no? Bueno, termino rápidamente. Vamos a ver. Fueron 2,6 millones de euros, creo que los que se invirtieron... ¿Eh? Nos está llamando la atención. Tienes toda la razón. Pero bueno, voy a intentar ser más rápido. No, lo que quiero decir es que se inyectaban 80.000 millones de euros mensuales a Europa desde 2013. Creo que desde 2013, desde 2015, perdón. 80.000 millones de euros mensuales. Eso crea un efecto narcótico que no sabemos cuando se terminen. Bueno, el programa ese de compra de deuda duró desde 2015 hasta diciembre del año pasado. Sabemos que cuando estos estímulos desaparezcan en su totalidad, pues el mercado va a notarlo con seguridad. Se está haciendo con lo suficientemente prudente y lo suficientemente paso a paso como para que no estén generándose tensiones excesivas, ¿no? Pero en cualquier caso, uno de los retos es el de cómo evitar el efecto narcótico que tendrán los estímulos monetarios cuando haya que retirarlos completamente, como ya se ha comenzado a hacer. Siguiente reto, integración bancaria. Los bancos son los intermediarios bancarios, los intermediarios financieros, bancarios y no bancarios, son el principal foco de inestabilidad financiera que existe en este momento en Europa, unido a la política fiscal, es decir, a la actitud de los gobiernos con respecto, sobre todo con el déficit a corto plazo, con el déficit fiscal. De hecho, yo creo que Draghi, en sus últimas intervenciones, antes de dejar la presidencia, que la deja ahora, pues será pedir a los gobiernos que no pueden seguir con sus políticas fiscales contradictorias con la política monetaria. Está bien que no sean excesivamente disciplinados, pero por lo menos que no empujen en la dirección contraria, ¿verdad? Bien, a modo de conclusión, 3 cosas y ya acabo. Pasa 2 más. Eso es. No, al revés, va en la otra dirección. Al revés. Eso, sí, ahí está. Primero, creo que el euro es un gran proyecto, ejemplar y pionero en todo el mundo, que desgraciadamente no hemos sabido ni diseñar ni gestionar adecuadamente. Segundo, creo que tenemos un problema de trasfondo político y yo soy particularmente escéptico de que podamos resolverlo para poder resolver los problemas de naturaleza económica. Que tengamos un presidente de la Comisión y otro del Consejo, que teóricamente deberían hacer cosas parecidas, pero que parece que solo existen 2, para que ninguno de ellos tenga demasiado poder sobre los gobiernos europeos, pues es una buena señal de que las tensiones políticas pueden ser un obstáculo importante para que se resuelvan los problemas financieros. Y como decía anteriormente, mojándome personalmente, ya que estoy aquí, pues decir que entiendo que la mejor salida de la encrucijada es más Europa. Y nada más, gracias. Tiene que ver con la educación. Yo voy a hablar de esos 2. Y de las 2, porque además quería aprovechar que tenemos a alguien presente como Ignacy, que de esto sabe mucho más que yo, y quizás también podemos aprovechar su presencia. Estos personajes, me refiero a los 2, no son mis pensadores favoritos, me refiero a los del slide, no a los del panel sí lo son. Escribieron en su momento que todo lo que es sólido se desvanece en el aire. Y yo creo que buena parte de los pilares que sostienen hoy la cosmovisión estatista e izquierdista, que son más o menos lo mismo, se están desvaneciendo en el aire y creo que podemos pensar que podemos ser libres en nuestra vida. Podemos ser libres, o sea, vamos a llegar a un punto en el que vamos a ser libres.
¿Qué está pasando? Respecto a temas tecnológicos, yo me voy a ocupar precisamente de los medios, pero estamos viendo la punta del iceberg nada más, de lo que es un cambio tecnológico muy importante, lo que es la impresión en 3D, lo que son las criptomonedas. John hablaba de lo difícil, o sea, se está volviendo más difícil enviar dinero gracias a los ataques histéricos estatales. Bueno, tenemos criptomonedas, tenemos Bitcoin, tenemos un montón de cosas. Hay cosas importantes pasando que nos van a permitir derrotar a esta gente. Y yo lo que quiero hablar, primero y principal, el cambio que estamos viendo en los medios de comunicación, que para mí es muy importante. Y me voy a referir sobre todo a cambios de tendencias que se ven, y de ahora en más todo lo que voy a decir les puedo mandar las fuentes, ¿no? Que son intentos míos. Los cambios que se ven en la gente joven, europeos entre 18 y 29 años, mi grupo de edad, por supuesto. ¿Qué pasa? Los europeos, los jóvenes europeos, esto es una encuesta de Pew en 8 países de Europa Occidental. Entre los europeos jóvenes, sobre todo entre 18 y 29 años, desconfían de los medios, sobre todo en temas importantes. En cuestiones, por ejemplo, como inmigración, los jóvenes europeos consideran 70%, perdón, la mitad de los jóvenes, por ejemplo, daneses, consideran que los medios no les dicen la verdad. Otra cuestión que, por supuesto, esto no es ninguna novedad, digamos, para nadie de los que está acá presente, pero ¿qué pasa? Más del 70% de los jóvenes entre 18 y 29 años, toda la información que consumen, la consumen a través de Internet. ¿Por qué es importante esto? Porque la dominación que hay que ha habido de los medios tradicionales y de la izquierda, en cierto sentido, en Internet no se da. Entonces ahí tenemos una oportunidad muy, muy grande. Este es otro hecho muy importante. Esta es una encuesta a nivel europeo en general. Más del 70% de los jóvenes europeos entre 18 y 29 años consideran que los medios no les presentan una imagen correcta de la realidad. Con estos datos, muy brevemente, no es sorprendente que este es el noticiero más popular del mundo, PewDiePie. Supongo que algunos de ustedes lo conocen. Si no lo conocen, es el youtuber más popular del mundo, seguido muy cerca por Ignacy, que seguro espero que lo alcance. En Spanish Libertarian, a propósito, ya que estamos legados, yo soy un propagandista nato. En Spanish Libertarian, el segundo, bueno, ¿qué pasa? PewDiePie tiene un noticiero que hace muy irónico, se llama Pew News. Cada video que PewDiePie publica tiene como mínimo 6 millones de vistas, como mínimo. A ver, hay cosas que tienen muchísimos más. Si uno combina el horario estelar, el prime time, de las 3 cadenas más importantes de noticias en Estados Unidos, no llegan a 6 millones de personas que los ven. ¿Por qué es importante esto? Al margen del chiste con PewDiePie, que no es ningún chiste, a mí me gusta lo que hace, pero a ver, PewDiePie no es un libertario, tampoco creo que sea antilibertario. Pero ¿por qué es importante esto? Porque los medios, como nosotros los conocemos, han cambiado y no van a volver nunca a ser lo que fueron. Y yo creo que eso es muy positivo, porque nunca más vamos a tener a alguien que termine un noticiero diciendo y estas son las noticias y nosotros tenemos que callar. ¿Qué es lo que cambió? Y en esto sigo a Max Borders, un filósofo americano que ha escrito un libro al respecto. Lo que era la cadena de arriba hacia abajo, de autoridad y de expertos entre medios y público, está destruida y se ha lateralizado. Hoy cualquiera de nosotros con esto en la mano podemos ser un periodista. Y eso es muy importante. O sea, que esto esté pasando, la información se ha liberado. Ese es el punto que yo quiero hacer. La desinformación también se ha liberado y eso puede ser un problema. Pero si nosotros logramos tener foros, que por supuesto no tienen que ser lugares físicos, donde la discusión sea abierta y verdaderamente libre, yo estoy seguro que la verdad va a triunfar. Entonces, que la información ya se haya liberado, creo que es una muy buena noticia y es algo que estoy seguro que más temprano que tarde nos va a ayudar a vivir en un mundo mucho más libre. Y el segundo punto, brevemente, que también lo preanunció Juan Manuel, la educación, y algo de eso habló. El Ocean Economic Center es un think tank, el Centro Haslich es un think tank. ¿Por qué nosotros tenemos think tanks? Y porque es muy difícil para nosotros ingresar a, sobre todo, la educación estatizada. Pero creo que en educación también estamos viendo cambios que van a ser muy positivos.
Primero que nada, ¿por qué creo que hay que separar educación de Estado? Porque las cosas importantes hay que separarlas respecto del Estado. Por eso separamos. Nosotros separamos religión. Los liberales creemos en la separación entre religión y Estado, además de por cuestiones de que es malo imponerle la religión a alguien, porque la religión es muy importante. Entonces no puede estar en manos de burócratas. El dinero es muy importante, por eso no debería estar en manos del Banco Central, menos del Banco Central Europeo. La ciencia es muy importante y por eso no debería estar en manos de burócratas. En ese sentido, con la educación pasa lo mismo. Y las tendencias que vemos hoy, y que creo que no van a hacer nada más que acelerarse, es lo siguiente. Durante nuestras vidas vamos a tener probablemente, durante nuestras vidas laborales vamos a tener varias carreras, vamos a necesitar adquirir conocimientos en muchas instancias de nuestra vida laboral. Eso necesariamente va a cambiar el sistema educativo tal como lo conocemos hoy, que es un sistema que en muchos aspectos nos ha fallado. Por supuesto hay alternativas, Juan Manuel lo mencionaba, hay alternativas online y cada vez más. Y algunas cosas que quiero mencionar que creo son muy importantes. Silicon Valley. Muchas compañías de Silicon Valley, y no me estoy refiriendo a startups, empresas muy importantes como Google o Apple, entre otras, ya no piden ningún tipo de diploma académico a sus potenciales empleados. Yo creo que eso tiene que ver con dos motivos. El primero, que por supuesto hoy la gente puede adquirir conocimientos por otras vías que no son necesariamente ir a una universidad 4 años. Y el segundo, creo que también eso dice que un diploma universitario no certifica demasiado. Y eso es para tener en cuenta. Yo no les estoy diciendo que abandonen la universidad, por supuesto, y nada por el estilo, pero es algo para tener en cuenta. Peter Thiel, el multimillonario tecnológico, fundador de PayPal y el primer, creo, inversor privado en Facebook, entre otras cosas, él sí le está diciendo a mucha gente que abandone la universidad. Él creó un fondo a donde invita a potenciales emprendedores a al menos posponer sus estudios universitarios y a emprender inmediatamente. Jordan Peterson, la bestia negra, entre otras cosas, de las políticas de identidad y del izquierdismo en las universidades, él está planeando abrir su universidad online, quiere con su universidad enseñar a la gente a escribir, hablar y pensar. Creo que va a rescatar a las humanidades del izquierdismo, que es algo muy positivo, pero además de eso, él hace un punto muy importante, y este es el punto independientemente de lo que pensemos de Peterson, a quien yo personalmente admiro muchísimo. Su universidad va a ser muy barata, porque cuando uno tiene un público potencial inmenso a un clic de distancia, es muy fácil que la escala haga que la educación se vuelva mucho más barata. Y ese es el punto clave. Cuando nosotros, y con esto estoy terminando, a ver si cumplí mi palabra, ¿no? 9 minutos 22 segundos y 30 segundos perdidos, así que sí, voy a terminar bien. ¿Cuál es el punto clave? El punto clave es el siguiente: cuando el mercado encuentre maneras certeras y valederas de acreditar los conocimientos que cada uno de nosotros puede conseguir online, la educación tal, y ya hay alternativas, pero creo que no universales, la educación tal como la conocemos va a cambiar, se va a liberar tal como la información se está liberando, y esta es la mejor noticia y el acontecimiento cultural más transformador desde la invención de la imprenta. Así que creo que hay dos motivos muy importantes para ser positivos, para ser optimistas y para que la libertad siga avanzando. Muchísimas gracias. Federico, gracias por buscarte. Bien, perfectamente. Yo quisiera daros la palabra. Yo tengo un comentario porque la referencia keynesiana de Joaquín ha sido lo suficientemente provocadora como para que Juanma, conscientemente provocadora, para que Juanma, que lo veía yo ahí a la izquierda, moviendo la cabeza, ha rellenado 3 páginas, dice. No sé, y hay un poco de debate, pero por favor, lo más muy rápido, breve y sintéticamente. Se ha hablado en 2 ocasiones, al menos, por parte de John y por parte de Orioles, del gran peligro que presenta Trump. Peligro que yo en parte comparto. Pero el gran peligro no es Trump, el gran peligro es Xi Jinping, el chino. Ese es el gran peligro de todo. Porque Trump va a pasar 5 años que quedan, uno, hasta 2020, donde será reelegido, aunque los medios dirán que no, será reelegido. 2024, y en ese momento habrá hecho mucho daño, pero le habrán escogido
los norteamericanos, habrá trabajado para los norteamericanos, y yo cada vez estoy más convencido que es el único líder del mundo. Insisto que soy bastante poco antitrumprista desde el punto de vista económico, pero también es verdad que soy muy respetuoso de las decisiones de países ajenos. Me da la sensación de que es el único líder mundial que se ha dado cuenta que el peligro está en China. Y ese es el gran peligro que tenemos. O sea, China, vosotros todos los que estamos aquí, llevaríamos un código inscrito y estamos todos certificados por el Partido Comunista Chino como buenos o malos ciudadanos, y tenemos un crédito, igual que lo ponéis en Airbnb o lo ponéis en Booking de cualquier lugar, tenéis un crédito y un scoring que os asignan vuestros vecinos, y en función de ese scoring se califica a las minorías étnicas como los uigures, que están perseguidos por el gobierno chino, de lo que prácticamente no se sabe aquí en Europa. Es decir, que Trump es una bestia desde el punto de vista de la libertad económica, pero desde luego es la cola del ratón comparado con los chinos, con el gobierno chino. ¿De quién es hijo Xi Jinping? Del primer vicesecretario general del Partido Comunista Chino. Es Han como el 90% de la población china y es descendiente del primer líder, de uno de los primeros líderes del Partido Comunista Chino, y lo será su hijo. Y no tiene ningún interés en presentarse a un sistema de elecciones democráticas. Quiere plantear, como bien ha dicho John, que su sistema democrático es al que vamos a estar abocados todos. La única forma que tenemos de competir con China es copiar su sistema de dictadura. Y por mucho que me gustaría compartir con Federico lo que ha dicho acerca de la libertad y que vamos cada vez a una sensación de más libertad, si la libertad viene por Twitter, lo llevamos claro. Y lo digo yo, que tengo bastante experiencia. Lo llevamos claro. Ayer me la clavó la Asociación de Defensa del Estado de Israel, me la clavó con un vídeo de Ucrania, de los rusos mandando misiles a Ucrania, diciendo que era Hamás quien les estaba bombardeando a ellos, cosa que había ocurrido, pero utilizando vídeos de Ucrania. Entonces, si eso lo hace alguien a quien respetas, ¿qué no hará aquellos a los que no respetas? Así que olvidémonos de construir más libertad. Todo lo que podamos hacer estará fenomenal, pero desde luego que vamos a un sistema chino, eso lo tengo yo más claro que el agua. Y ahí es donde efectivamente todas las políticas, en cuanto nos prohíban el efectivo, ya olvidaos de las políticas monetarias. Lo que ha estado hablando el profesor Aurioles, olvidaos completamente de políticas monetarias. A mí me encanta cuando ha dicho hay un problema por la falta de armonización fiscal. A mí me encantan los problemas. Me encanta el escenario agresivo de montones de sistemas compitiendo los unos con los otros, porque creo que es la única manera que tenemos de salir adelante, mediante la competencia. Porque toda la parte que supone la armonización fiscal, echaos la mano al bolsillo derecho, echaos la mano al bolsillo izquierdo y tapadlo bien. Eso es lo que supone la armonización fiscal. Más impuestos, nada más. Nunca se armoniza hacia abajo, siempre se armoniza hacia arriba. ¿O creéis que Francia va a admitir un sistema como el irlandés? En Irlanda no hay estado del bienestar. ¿Cómo que no hay estado del bienestar en Irlanda? Primero, que es discutible lo que entendamos por estado del bienestar y la bondad del estado del bienestar. Punto uno. Pero si lo aceptamos como premisa, queremos estado del bienestar, ¿qué pasa? Que en Irlanda no hay estado del bienestar. Por eso se van los españoles a Irlanda, porque quieren que le machaquen allí. Por eso toda la creación tecnológica europea está en Irlanda. Por eso los mayores salarios de Europa están en Irlanda. Y eso es lo único que lo ha conseguido Irlanda, y lo dice Bono, no el nuestro, sino el de ellos, el de U2, el bueno. Bono el bueno. El gran poder de Irlanda está en su especificidad fiscal, en su impuesto de sociedades. Irlanda en los años 80 estaba por debajo de España en Producto Interior Bruto, que a mí es una medida, renta per cápita, que a mí no es una medida que me encante, pero bueno, es la que hay. Ahora mismo, si nosotros estamos en 20 y tantos mil euros, ellos están en 60.000. Y eso lo han conseguido gracias a un sistema que lo que ha hecho es atraer talento, atraer capital, atraer inversiones y generar ingresos para el país. ¿Cómo? Mediante competencia fiscal. Cuanta más, mejor. Si puede Málaga competir con Sevilla, Sevilla competir con Jaén, Jaén competir con Huelva y Huelva competir con Madrid, mejor que mejor. Desde mi punto de vista, evidentemente, no voy a estar aquí hablando de opiniones que no son las mías, obviamente. Así que me disculparéis, pero es lo que yo pienso.
Que yo he hablado de economía, dices que con Trump no coincides en los aspectos económicos, pero sin todo lo demás, yo solo he hablado de economía. Por lo tanto, cuando utilizo la palabra de amenaza Trump, me refiero exclusivamente a la economía. No estoy convencido de que, tampoco puedo afirmarlo de una manera contundente, pero que armonización fiscal significa más impuestos, ¿no? Las tendencias que hay en Europa es a reducir la fiscalidad de las empresas, el impuesto de sociedad en particular, y aumentar la tributación indirecta. No, pero vamos, yo quiero decir que esa afirmación de que armonización fiscal signifique más impuestos, pues no sé si si tienes datos o tienes alguna razón en la que fundamentarla, pero yo no llego a esa misma conclusión a partir de lo que tú dices, ¿no? Y con respecto a Francia, efectivamente, pero tanto Francia como Bélgica, que son los que tienen la tributación sobre las empresas más elevadas de Europa, se han planteado, sobre todo en las últimas elecciones, por parte de todos los candidatos, reducir la fiscalidad sobre las empresas. Yo no he hablado del conjunto del sistema tributario. Me he referido al impuesto de sociedades porque creo que determina unas condiciones de competencia en Europa que son profundamente indeseables y perjudiciales. La competencia fiscal efectivamente se entiende como una alternativa a la competencia salarial, que es la que explica los procesos de deslocalización industrial en zonas como el sudeste asiático a nivel mundial, entre México y Estados Unidos, en la frontera, bueno, en el Tratado Comercial del Atlántico Norte, y en la deslocalización industrial desde la Europa occidental hacia la oriental tras la ampliación de 2004 y 2007. Eso es competencia salarial. Trump plantea la reducción de la fiscalidad a las empresas como un elemento para compensar el déficit de competencia salarial que tiene con México. Lo que perdemos en competitividad debido a que nuestros salarios son más elevados, debemos ganarlo bajando impuestos. Y así es como lo han interpretado otros países, fundamentalmente occidentales, de la parte occidental de la Unión Europea. Así que esa es la realidad que yo creo observar. Muy rápidamente. Un comentario final simplemente. Estamos en un momento crítico porque una potencia está a punto de sustituir a otra. O sea, que Donald Trump se comporte como se comporta es una manera de enfocar el problema de que Estados Unidos está a punto de ser sobrepasado o ha sido sobrepasado ya en muchos parámetros por China, falta en el militar. Esto se llama la trampa de Tucídides, está estudiado, yo he escrito un artículo hace no mucho, y de 14 episodios similares a este, como el de la guerra del Peloponeso, cuando Esparta sobrepasó a Atenas, de los 14 episodios, 10 acabaron en guerra. Precisamente uno de esos 4 que no acabaron en guerra fue cuando España sobrepasó a Portugal, que era en ese momento la potencia naval en el mundo, y España la sobrepasó. Señalar que el escenario mundial es muy complicado y está teniendo consecuencias concretas sobre nosotros. Es muy interesante lo que ha señalado Joaquín sobre el tema fiscal. Hoy yo he escrito un artículo sobre el libro que ha escrito Álvaro Nadal, después el exministro de Economía. Y creo que la reflexión más interesante que hay en ese libro es que todos los mecanismos de alerta temprana de la Unión Europea y del Pacto de Crecimiento y Estabilidad están diseñados para evitar el desorden fiscal, o sea, que se dispare el déficit, etcétera. Y él lo que sostiene es una cosa que señaló Joaquín al principio. Es mucho más interesante mirar los déficits exteriores, la evolución de los déficits exteriores, que es por donde empezó la crisis nuestra, en concreto en el 2010, que preocuparse realmente del déficit fiscal del país. Y él dice que habría que mejorar muchísimo más los datos. Por último, Juanma dice ese tuit que tanto le gusta a Che Cabello, dice, a ver si entendemos, te llaman Che Cabello tus alumnos, ¿no? Sí, vale. A ver si entendemos que el mercado no premia el esfuerzo, premia el valor añadido. Y yo hace 4 años creo que Juanma me invitó a dar una charla en su clase y le dije a todos sus alumnos que qué maravilla que todos estuvieran estudiando estadística, porque yo veía que el futuro laboral de los estadísticos era brillante, maravilloso. Bueno, yo hoy os diría a vosotros que si tenéis que hacer un curso adicional, un máster o algo, estudiéis filosofía. Esto que ha salido de los programas escolares y que ha sido retirado. Porque la cuestión clave ya no va a ser tanto el valor añadido, sino a lo que vamos a llamar valor. O sea,
estamos en una... O sea, si no pasa nada, si sobrevivimos al hecatombe nuclear, si sobrevivimos a Trump, si no nos peleamos con China, si no estalla una guerra, si no acaban de consolidarse el retroceso de las 4 libertades, igual vamos a tener un proceso que está induciendo el avance tecnológico, y es la sustitución de la economía tradicional tal como la conocemos. Y la pregunta clave que hay que contestar es ¿por qué nos van a pagar? Esto es una manera ramplona de decirlo, pero ¿cómo vamos a aportar o cómo la sociedad va a valorar nuestra aportación a la misma? Y esto es una pregunta que requiere una respuesta económica, pero también una respuesta filosófica. Y en la medida que seamos capaces, por favor, leer el artículo de Javier Ferri, Caramelo de Regaliz, publicado en Nada es Gratis, en el blog Nada es Gratis y publicado en el diario El Mundo. Ahí se describe el mundo que está ya llamando a la puerta. 2 mundos de alta tecnología y alta capacitación y de alto valor añadido que va a estar en un segmento altísimo, y luego un montón de personas con muy poca capacitación que van a tener sueldos miserables, que van a estar en otro mundo paralelo que va a vivir, y entre ambos un mundo de máquinas produciendo cosas distintas y no necesariamente sustituyendo a los trabajos más cansados, más rutinarios. El Machine Learning va a sustituir también a los abogados, va a sustituir a los periodistas, sobre todo a los de deporte, etc. Así que la respuesta es a la pregunta, ¿cómo va a valorar la sociedad? ¿Por qué va a valorar nuestra presencia en la sociedad? Y la respuesta puede ser, unos dirán, una renta básica universal para que todos tengan algo, u otra cosa. Pero cuando respondamos a esa pregunta, la economía va a cambiar radicalmente y va a dejar de ser la que conocemos. Muchas gracias. Bueno, pues cerramos aquí la primera mesa. Yo agradezco a los componentes de la misma sus comentarios. Lastimosamente hemos tenido que cerrar en el mejor momento, como suele ocurrir, y lo que sí ha quedado demostrado es que la liberalidad en la moderación no ha funcionado. ¿Vale?